Muy buenas tardes. Nuevamente estoy agradecido con ustedes por el hecho de que me acompañan al estudio de la segunda parte de Mateo 13. Recordemos que la primera parte, un, un detalle muy importante del reino de los cielos, es que los que ingresan en el reino de los cielos tienen que comprender, entender el mensaje de los principios del reino. En este capítulo Jesús no pone los principios. Lo que hace es dar detalles que ayudan a identificar, ayudan a hacer segura la entrada de una persona al reino de los cielos. Pero esta persona, repito, para entender, una persona para entrar en el reino de los cielos, tiene que entender el mensaje, tiene que entender, porque solamente los que entienden dan fruto. Los frutos del reino de los cielos son diferentes a los frutos del reino de Israel. Son dos reinos diferentes. El reino de los cielos, los frutos son la misericordia, la compasión, la bondad, la fidelidad, la tolerancia, la paciencia, etc. Esos son los frutos del reino de los cielos. En cambio, los frutos del reino de Israel se esperaba que sean de obediencia a la ley, pero eso no ocurrió. Bueno, entonces teniendo presente esto, vamos a continuar la segunda parte del capítulo 13 de Mateo, el estudio, ¿no? Vamos a leer 24 al 30. Les presentó Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró grano falso en medio del trigo y se fue. Pero esto le han traducido cizaña. Pero cuando germinó e hizo frutos, entonces apareció el falso trigo. El trigo falso del trigo verdadero, cuando son mata, no se distinguen, pero sí se distinguen completamente por los frutos. Bueno, se acercaron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Pues ¿cómo tienes trigo falso? Él les dijo: el enemigo del hombre ha hecho eso. Entonces sus siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y los arranquemos al trigo falso? O a lo que llaman cizaña. 29. Pero él les contestó y les dijo: no, porque al recoger el falso trigo, al mismo tiempo arrancaréis el trigo bueno. Repito, las dos matas son muy parecidas. 30. Así es que dejen que crezca juntos el trigo malo y el trigo bueno hasta la cosecha en el tiempo apropiado. Y al tiempo de la cosecha diré a los cosechadores: recojan primero el falso trigo, átenlo en manojos para quemarlos, y el trigo bueno recójalo en mis graneros. Esta parábola es muy interesante también usando el mundo agrario. Aquí el reino de los cielos es parecido a un hombre que sembró buen trigo en su campo. En la noche vino el enemigo y entre los granos de trigo sembrado puso cizaña, o sea, trigo falso. Se dieron cuenta, cuando empezaron a brotar las matas, se dieron cuenta que estaban muy cerca los granos, no sé cómo se dieron cuenta los empleados, y le fueron y le comunicaron al dueño del campo. Pero el dueño del campo les dijo que no toquen absolutamente nada, sino que al tiempo de la cosecha, ahí habrá la separación. Como hemos leído, al grano trigo lo ponen en graneros y al falso trigo a quemar. Bueno, esta es la primera parábola de esta segunda parte. Ahora vamos al 31 y 32. Todavía Jesús no explica esta parábola. Otra parábola les presentó a ellos diciendo: el reino de los cielos es parecido a un grano de mostaza que un hombre lo tomó y sembró en su campo. 32. La mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el vegetal más grande y llega hasta ser un arbusto, ¿no? De modo que vienen las aves del cielo y moran en sus ramos. La segunda parábola de hoy también tiene que ver con un hombre que ahora este hombre toma una semilla, la más pequeña,
y siembre su campo. Esta semilla pequeñísima llega a crecer, se hace la mayor de las hortalizas y luego se hace un arbusto donde se alojan los pájaros. Bien, ¿qué principio del reino o qué detalle del reino de los cielos aprendemos aquí? Aquí aprendemos que tiene un comienzo humilde el reino de los cielos, muy pequeño, pero que va a crecer mucho. Esto es importante. Luego el versículo 33. Les habló otra parábola diciendo: el reino de los cielos es parecido a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que leudó toda. Aquí otra comparación que Jesús hace para dar detalles del reino de los cielos. Vimos que para entrar en el reino de los cielos hay que entender. Y porque solo los que entienden dan fruto. Luego hemos visto que la separación, la definición más bien dicho, de los que son miembros del reino de los cielos se hará al fin, al tiempo de la cosecha. Ahí los ángeles, los sembradores separarán, los cosechadores, separarán los 2 granos, el falso trigo del trigo correcto. Al uno lo guardan en graneros, al otro lo queman. Otra cosa que hemos aprendido es que el reino de los cielos empieza muy pequeño, muy humilde, pero va a crecer mucho y llega a ser la mayor de las hortalizas. Asimismo, otro aspecto del reino de los cielos es que es como la levadura que una mujer pone en un montón de harina. Es para hacer pan, ¿no? La levadura obra en cada grano de harina y lo transforma, de tal forma que el pan ya no es más harina de trigo, es pan de trigo, es un producto diferente a la harina. La levadura lo transformó, lo mejoró, lo hizo comestible. Así es la acción de los principios del reino de los cielos, como la levadura penetran a través de los oídos o de los ojos de la persona, se alojan en la mente, de la mente si está preparada, como ustedes ya saben, separada por haber hecho su función los 10 mandamientos en ellos. Esa mente preparada va a ser transformada, toda actividad de su mente va a ser transformada por la palabra del reino. Muy bien, el 34 y 35. Jesús les habló todo en parábolas a esa multitud que había. A las multitudes, dice aquí, y sin parábolas nada les habló. 35. Para que se cumpla lo que dijo el profeta, cuando él habló diciendo: abriré mi boca en parábolas, hablaré lo oculto desde la fundación del mundo. Refiriéndose al Mesías, la forma como el Mesías iba a enseñar a las multitudes, la profecía dice que la forma como le enseñará es abrirá su boca en parábolas y explicará secretos, lo oculto desde la fundación del mundo. Estos principios son muy importantes, pero entender es el primero. Si no entendemos las enseñanzas del reino, imposible que lleguemos a dar fruto. Ninguno de estos principios nos sirve. Entonces, muy importante entender. No se olviden que para entender hay que dejar hacer su obra la ley de los 10 mandamientos. La función de los 10 mandamientos es convencerle, condenarle, hacerle comprender a la persona que no puede guardar la ley. No se olviden, el decir que yo guardo el sábado, pero solamente voy a la iglesia, pero cocino, hago lo que da la gana, me río, estoy rompiendo el sábado. Si quieren, empiecen los que guardan el sábado por ese mandamiento, lean lo que dice respecto al sábado, Éxodo, por ejemplo, y aplíquenlo a su vida y vean qué tal les va. O sea, en otras palabras, dejen que los 10 mandamientos hagan su obra. Dice, la ley nos condena. Por la ley conocemos del pecado. O sea, conocer significa en unión íntima, como Adán conoció a Eva. Bueno, 36 al 46. Entonces Jesús dijo a la multitud. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron a él los discípulos y le dijeron: explícanos o acláranos la parábola del
falso trigo, o sea, de la cizaña en el campo. 37. Jesús le respondió y dijo: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el dueño del campo y Jesús es el sembrador de la buena semilla. 38. El campo es el mundo, ya no es la iglesia, no es una congregación, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla en la primera parábola era la palabra del reino. Aquí no, aquí son personas que entendieron la palabra del reino y están sembrados en el mundo para que muestren en forma práctica los grandes beneficios que tienen los que, digamos, en forma práctica muestren los grandes beneficios, las obras de bondad, de misericordia, de compasión que tienen los siervos del reino. Es para que por testimonio se predique. Y entonces, sigo leyendo, el falso trigo, o sea, la cizaña, son los hijos del maligno, que fueron sembrados entre los hijos del reino. ¿Para qué? Para ocultar el testimonio de los hijos del reino. Para ocultar a la vista de los otros. El 39. El enemigo que sembró es el diablo. O sea, el Hijo del Hombre, Jesús, siembra en el mundo gente, hijos del reino, y Satanás los siembra al lado, también hijos de él, que van a aparentar la religión verdadera. Ser religioso no quiere decir que es de Dios. A presentarlos como muy religiosos, pero realmente el papel que tienen estos hijos de Satanás son ocultar las características de los hijos del reino. Dice, la cosecha es la consumación del tiempo. Claro, por eso usa el ciclo agrícola, ¿no es cierto? Al fin se hace la cosecha. Así mismo es en el tiempo de Dios. El tiempo de separar, de definir los que son hijos del reino y los que son hijos de Satanás es al fin. Al fin, completamente al fin. Los cosechadores son los ángeles, no son hombres. 41. Enviará el Hijo del Hombre enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que hacen tropiezo, el reino del mundo, ¿no? Y los que hacen anomía, o sea, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, 43, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. Esta parábola, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña que una vez que dan fruto los hijos del reino, el fruto que se ve en la primera parábola, Jesús los siembra en el mundo, no los esconde en ermitas, en el mundo, para que sean la luz del mundo. Pero Satanás se opone poniendo a hijos de él, o sea, personas que practican sus principios, pero aparentan una gran religiosidad y virtud para que oculten, para que obscurezcan el testimonio de los hijos del reino. Pero Dios soporta esto, Jesús soporta, porque Él sabe que inicialmente los hijos del reino y los hijos de Satanás no se diferencian, porque ambos son medio religiosos, ¿no es cierto? No se diferencian. Por eso esta precaución que tuvo el dueño que representa a Jesús. Esperen a la cosecha. En la cosecha se hace la definición verdadera, la separación verdadera entre los hijos del reino y los hijos de Satanás. Los ángeles hacen esta cosecha y entonces retirarán de su reino a los que hacen tropezar y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. El 44. Nuevamente Jesús les dijo, el reino de los cielos, pero ahora ya no es de la multitud, solamente dice a los discípulos. No olviden que están en la casa. Y Jesús les explicó esta parábola y sigue con otra parábola el 44. Nuevamente, el reino de los cielos es parecido a un tesoro escondido en un campo, que un hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder
y él se va con mucha alegría, vende todo lo que tiene y compra el campo. Aquí, ¿qué principios del reino de Dios entendemos? Que nada para el hombre hay más valioso que el reino de Dios. Es más valioso que todo lo más valioso que él pueda poseer. Y como detalle importantísimo del reino de Dios, para acceder a él, o sea, para entrar al entendimiento, no olviden, eso es, hay que entender la palabra del reino para acceder a él y para poder dar fruto, los frutos de los frutos que son las expresiones del amor de Dios. Esos son los frutos, ¿no? Y entonces esa persona tiene que vender lo que es más valioso para él, dejar a un lado para poder entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, Dios quiere todo o nada. Luego el 45 y 46 pone otra parábola semejante. Nuevamente, el reino de los cielos es parecido a un hombre que busca perlas hermosas. Encuentra una piedra extremadamente valiosa. Este hombre se va, vende lo que tiene y la compra. En otras palabras, en estas dos formas, Jesús pone un énfasis muy grande que el costo, que el reino de los cielos tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? El costo es todo lo que tiene más valor para una persona. Ese es el costo. Para unos puede ser el cine, la diversión, la comida, las mujeres, los hombres, cualquier cosa de esto. Tiene que dejar, tiene que vender, dejar, deshacerse de eso pero eso el cielo le ayuda, el Señor le ayuda a eso, no se preocupe. Para esto es la obra de los 10 mandamientos. Es tan importante aceptar la vigencia de los 10 mandamientos y luego reflexionar para darse cuenta cuánto uno lo rompe. Ahí es cuando hay necesidad de la obra de Jesús, del reino de los cielos, y ahí se entienden los principios del reino de los cielos. Ahora, 47 al 51. Nuevamente, es parecido el reino de los cielos a una red que fue arrojada al mar y recogió toda clase de peces. 48. Y cuando se llenó la red, los pescadores la recogieron sobre la playa, se sentaron y reunieron a los buenos peces en canastas y a los malos los echaron otra vez al mar. 49. Así será el fin del tiempo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de la mitad de los justos y les arrojarán al horno de fuego. Allí será la lamentación, el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿han entendido? Ellos dijeron, sí, Señor. Yo también voy a hacerle esta pregunta. ¿Hemos entendido? Fíjense ustedes que es en el fin del mundo que hay una separación. Ustedes han leído en alguna parte de la Biblia en dónde está esa separación. Sí, en Mateo dice que 2 estaban moliendo, 2 mujeres estaban en el campo y así, y los separan. Pero más adelante también hay la separación esta. En la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí el apóstol habla de esa separación. Vendrá Jesús como ladrón en la noche y se llevará, sus ángeles, se llevará a los buenos, a los hijos del reino, y los dejará a los otros como atados para el fuego, que aparece en Apocalipsis 19, en el lago de fuego, a donde después son echados también la bestia y el falso profeta. Entonces, tengan presente esto. O sea, esto ocurre, estas cosas que estamos leyendo del reino de los cielos ocurren al fin del tiempo. Jesús les preguntó, ¿comprenden? Ellos dijeron que sí comprendían. 52. Entonces les dijo a ellos por medio de esto, todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una casa, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que han tenido una experiencia religiosa predominante, como el caso de los escribas, ¿no es cierto? Muy instruidos, muy estudiosos, ellos si llegan a ser, uno de estos si llegaba a ser discípulo del reino de los cielos, tenía entonces la verdad nueva que estaba adquiriendo del reino de los cielos y la verdad antigua que había adquirido del Antiguo Testamento. Sí, tiene que sacar las dos cosas para ir comparando
e ir dándose cuenta, no para mezclar, sino para compararlos. Va a ir los saca para examinarlos, para examinar sus riquezas. Esto es importante también entender, ¿no es cierto? Ahora, vamos al versículo 53 al 58. Y sucedió que Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegó a su pueblo, él era de Nazaret, y les enseñaba a ellos en la sinagoga. Y ellos, los de Nazaret, sus coterráneos, digamos, se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y ese poder? 55 al 58. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre se llama María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, ¿no es cierto?, se referían Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están con nosotros sus hermanas? Jesús también tenía hermanas. No están, o sea, era muy conocida esta familia. José, María, sus hijos. Entre estos hijos, Jesús. Y lo importante, hermanos, es que Jesús vivió en Nazaret, un pueblo muy pequeño, era muy conocido por todos, pero no brillaba por su santidad. No brilló por la santidad. Vivió una vida normal, no digo de maldad, pecado, pero no sobresalía como un virtuoso, como exaltado en virtud, nada de eso. Más bien como un joven normal. No llamó la atención. Esto es lo que están diciendo. No nos llamó la atención cuando estaba aquí. ¿Cómo es que ahora tiene esa gran sabiduría y ese poder? Y ellos, dice el 57, eran entrampados en Jesús, caían en una trampa. ¿Por qué caían en una trampa en Jesús? Porque ellos esperaban ver un personaje de linaje, de gran apariencia, de una gran apariencia de santidad, de pureza, de virtud. Jesús no era así, era un personaje normal, pero era Dios encarnado. En esta forma, Él se presentó en la humanidad. No se presentó como una persona rara, diferente, un virtuoso, un raro que andaba solo orando y en ermitas, como una persona normal. Y entonces, por eso fueron entrampados, porque ellos esperaban un gran personaje. No vino ese gran personaje. Pero Jesús entonces les dijo, no hay profeta sin honra, sino solo en su propia tierra o en su casa. Y efectivamente Jesús, ni en Nazaret, ni en la casa de él, tenía honra. 58. Y no hizo allí muchos milagros por causa de que los de Nazaret no tenían fe. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero que Dios les bendiga esta semana. Y les invito a la próxima semana para continuar el capítulo 14 de Mateo. Que Dios los bendiga.